La metodología para realizar una auditoría administrativa. En este video explicaré de forma clara y ordenada cómo se desarrolla la metodología de una auditoría administrativa. Este tipo de auditoría permite revisar la manera en que funciona una organización, valorar si sus procesos se están llevando a cabo con eficiencia y detectar oportunidades de mejora. Su importancia no está solo en señalar errores, sino en ofrecer una visión estructurada de la empresa para proponer soluciones, fortalecer el control interno y apoyar una mejor toma de decisiones. En otras palabras, la auditoría administrativa ayuda a entender cómo se está administrando una organización y qué cambios pueden hacerse para que funcione mejor. Metodología. La metodología de la auditoría administrativa se compone de 5 grandes etapas. La primera etapa es la planeación, donde se define qué se va a revisar, cómo se va a revisar y en cuánto tiempo. La segunda es la obtención de información, etapa en la que se recopilan datos mediante entrevistas, cuestionarios, observación y otras fuentes. La tercera es la evaluación cuantitativa, que permite analizar la información con criterios más objetivos. La cuarta etapa es el informe, donde se presentan hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se encuentra el seguimiento, que sirve para verificar si las mejoras propuestas realmente se están aplicando. Esta secuencia da orden al trabajo y evita que la auditoría se convierta en una revisión improvisada. Planeación de la autoría. La primera etapa de la auditoría administrativa es la planeación. Aquí el auditor reúne la información necesaria para definir el objetivo, el alcance, el programa de trabajo, el costo, el tiempo y los aspectos que serán estudiados. Esta fase es esencial porque de ella depende que el trabajo tenga lógica, orden y viabilidad. Una auditoría bien planeada permite saber qué se busca, qué recursos se necesitan y qué tan amplio será el análisis. Por eso, antes de revisar resultados o emitir conclusiones, primero se debe construir una base clara de trabajo. Investigación preliminar. El primer paso dentro de la planeación es la investigación preliminar. Esta consiste en realizar un reconocimiento general del área o de la empresa que será auditada, con el fin de identificar su situación administrativa y los estudios que serán necesarios. No se trata todavía de hacer la auditoría completa, sino de entender el contexto, qué problema existe, qué tan grande puede ser, qué áreas están involucradas y qué recursos humanos, materiales y financieros se requerirán. En esta etapa también se revisan documentos como manuales de organización, manuales de procesos, manuales de calidad, catálogos de puestos y otros materiales técnicos que ayudan a conocer mejor la estructura y funcionamiento de la empresa. Entrevistas previas. Después de la investigación preliminar se realizan las entrevistas previas. Estas tienen el propósito de obtener información de primera mano antes de iniciar formalmente la auditoría. En ellas, el auditor puede entrevistar al cliente, si se trata de una revisión externa, o a los responsables de las áreas, si la auditoría es interna. La finalidad es complementar los datos ya reunidos y entender cómo están estructuradas las áreas, qué funciones realiza el personal, qué procesos se desarrollan y qué problemas se perciben. Gracias a estas entrevistas, el auditor puede construir un diagnóstico más claro y decidir con mayor fundamento qué va a revisar. Determinación del área a estudiar. Una vez reunida la información preliminar y elaborado el diagnóstico administrativo, se determina el área a estudiar. Esa revisión puede abarcar a toda la empresa, una sola función, un departamento o una sección específica. Lo ideal es que la elección responda al problema detectado y al alcance de la auditoría. En algunos casos se toma como base el proceso administrativo, en otras las funciones de la empresa o incluso los niveles jerárquicos. Lo importante es que el área seleccionada tenga relación directa con el objetivo del estudio y permita comprender el origen de los problemas observados. Determinación de los detalles a estudiar. Después de definir el área, el auditor pasa a la determinación de los detalles a estudiar. Aquí se decide cuáles son los factores más importantes que deben examinarse con mayor profundidad. Por ejemplo, puede ser necesario revisar el control interno, los procesos, las áreas funcionales o la relación entre departamentos. En esta parte ya no basta con preguntar qué área voy a revisar, sino también
qué elementos de esta área son realmente importantes y por qué conviene analizarlos. Esta delimitación permite que la auditoría no sea demasiado dispersa y que el estudio se concentre en aquello que realmente afecta el desempeño organizacional. Determinación del tiempo a invertir. La siguiente parte de la planeación es la determinación del tiempo a invertir. Para ello se elabora un programa de trabajo mediante un cronograma que debe incluir todas las actividades, los responsables y el tiempo estimado de ejecución. Este cronograma no solo ayuda a organizar la auditoría desde el inicio, sino que también permite dar seguimiento al avance real del trabajo y comparar lo planeado con lo ejecutado. Por eso, dentro de esta sección, sí conviene mostrar una gráfica de Gantt sencilla, ya que visualmente representa cómo se distribuyen las tareas en el tiempo y hace más clara la explicación. Evaluación del control interno. El último subpunto de la planeación es la evaluación del control interno. En esta parte, el auditor revisa si la organización cuenta con controles adecuados y cómo operan en la práctica. Para hacerlo, debe considerar el establecimiento del control, la operación del control para medir resultados reales frente a los previstos, la interpretación de desviaciones y la retroalimentación necesaria para aplicar correcciones. En otras palabras, aquí se analiza si la empresa realmente controla sus procesos o si solo tiene controles en el papel. Esta revisión es importante porque permite valorar la confiabilidad de la información, los reportes y los procedimientos que sostienen la operación. Obtención de la información. Después de la planeación, sigue la obtención de información. En esta etapa, el auditor levanta datos con el propósito de examinar y evaluar cómo se está aplicando el proceso administrativo, si se han alcanzado los objetivos, cómo operan las políticas y de qué manera se ejecutan los diferentes procesos de la empresa. Para que esta etapa sea realmente útil, la información obtenida debe ser suficiente, confiable, válida y sistemática, ya que de ella dependerán las conclusiones posteriores. Esta fase es la base empírica de la auditoría. Aquí se observa, se pregunta, se registra y se reúne evidencia. Entrevistas y cuestionarios. Una de las técnicas más importantes para obtener información son las entrevistas y los cuestionarios. La entrevista consiste en reunirse con una o varias personas y cuestionarlas de manera orientada para obtener información específica. Para ello, el auditor diseña una guía con preguntas básicas según el objetivo que busca alcanzar. El cuestionario, en cambio, se emplea para obtener información homogénea mediante preguntas escritas, predefinidas y organizadas por temas, mientras la entrevista permite profundizar más en la realidad de un área opuesto. El cuestionario facilita comparar respuestas y sistematizar resultados. Ambas técnicas son útiles porque convierten la percepción y la experiencia del personal en información aprovechable para el análisis. Observación directa. Otra técnica clave es la observación directa. Aquí el auditor registra lo que ve al revisar procesos, equipos, instalaciones o formas de trabajo. Esta observación no debe quedarse en una impresión subjetiva, necesita registrarse de manera ordenada para conservar su validez. Por eso se pueden usar listas de checado o cédulas, donde se anotan hallazgos y condiciones observadas. Esta técnica tiene gran valor porque permite contrastar lo que la organización dice que hace con lo que realmente sucede en la práctica cotidiana. Otras técnicas para obtener información. Además de las entrevistas, cuestionarios y observación, existen otras técnicas para obtener información. Entre ellas se encuentra el acceso a sistemas internos de información, como redes o plataformas donde la empresa concentra datos sobre operación, clientes, proveedores, servicio al cliente y otros aspectos relevantes. Este tipo de fuente complementa la información de campo y ayuda a que el análisis no dependa únicamente de opiniones, sino también de registros organizacionales. Evaluación cuantitativa. La etapa siguiente es la evaluación cuantitativa. Una vez reunida la información documental y de campo, el auditor debe analizarla y sistematizarla para valorar el desempeño de la empresa con mayor objetividad. En esta fase se trabaja con la ponderación de funciones, la determinación de factores a evaluar, la asignación de puntos y la determinación de grados. La idea central es que la auditoría no se quede solo en una descripción cualitativa,
sino que traduzca sus hallazgos en criterios comparables y medibles. La ponderación de funciones consiste en asignar un peso a cada función de la empresa según su importancia relativa en la eficiencia organizacional. Esto significa reconocer que no todas las áreas influyen igual. Después, dentro de cada función, se identifican factores a evaluar como objetivos y planes, políticas y prácticas, estructura orgánica, sistemas y procedimientos, métodos de control, medios de operación y potencial humano. Esta parte sí conviene acompañarla con una tabla o una gráfica sencilla porque visualmente ayuda a entender cómo la evidencia se convierte en evaluación. Informe. Con base en los resultados de la evaluación cuantitativa, el auditor elabora el informe final. En este documento se presentan observaciones, conclusiones y recomendaciones. El informe debe hacerse por escrito, ya que así queda constancia formal del trabajo realizado y se transmite una imagen de profesionalismo, calidad y confianza. Además, puede presentarse en distintas modalidades como informe general, ejecutivo o de aspectos relevantes, según el nivel de síntesis que se requiera. Lo importante es que no se limite a describir problemas, sino que proponga acciones de mejora razonables y útiles para la organización. Seguimiento. La última etapa es el seguimiento. Esta fase permite verificar si las recomendaciones derivadas de la auditoría realmente se están aplicando y si los cambios implantados están funcionando con eficacia y eficiencia. El seguimiento no debe verse solo como vigilancia del cumplimiento, también sirve para valorar logros, detectar ajustes necesarios y fortalecer el proceso de mejora. Para ello se definen áreas donde se comprobará la implantación de cambios, se establecen mecanismos de control, se reúnen evidencias y se evalúan los resultados obtenidos. En ese sentido, la auditoría no termina cuando se entrega el informe, se completa cuando se revisa el impacto real de las recomendaciones. Ejemplo de planeación de la auditoría mediante diagrama. Para entender mejor la metodología, imaginemos una auditoría administrativa en una pequeña empresa de servicios que presenta retrasos en la atención al cliente y desorganización interna. En una primera semana podría realizarse la investigación preliminar y las entrevistas previas. En la segunda se definirán el área a estudiar, los detalles principales y la evaluación del control interno. En la tercera se aplicarían entrevistas, cuestionarios y observación directa para reunir evidencia. En la cuarta se desarrollaría la evaluación cuantitativa y se prepararía el informe final. Después se programaría el seguimiento para revisar si las recomendaciones fueron atendidas. Este ejemplo refleja por qué el cronograma es una herramienta clave dentro de la planeación. Permite distribuir tiempos, actividades y responsables de una manera visible y ordenada. Conclusión. En conclusión, la auditoría administrativa es una herramienta que permite analizar cómo se está administrando una organización, detectar áreas problemáticas y proponer mejoras con base en un proceso ordenado. Su valor está en que combina planeación, recopilación de evidencia, análisis, presentación de resultados y seguimiento, desde una perspectiva académica y práctica. Lo más relevante es que enseña a observar a la empresa de manera crítica, no para señalar fallas de forma aislada, sino para comprender sus causas y plantear acciones que mejoren la eficiencia, el control interno y la calidad de la gestión.